El calor de diciembre se filtraba por las ventanas abiertas de mi casa, esa vieja construcción de adobe y madera que he habitado durante 40 años en las afueras de Córdoba. Mis manos, ásperas como la corteza de los olivos que planté cuando era joven, temblaban ligeramente mientras ajustaba el botón de mi camisa recién planchada. Desde que Carmela, mi esposa, falleció hace 5 años, aprendí a hacer estas cosas solo. Planchar nunca fue lo mío. Pero uno se acostumbra a la soledad y sus exigencias. Era el cumpleaños de mi hijo mayor, Martín. 63 años tengo yo, y él ya 42. ¿Cómo vuela el tiempo? Había preparado un asado como los de antes, con esas costillas que solo yo sé hacer, las mismas que mi padre me enseñó a preparar cuando todavía me quedaba en puntas de pie para ver la parrilla. La tradición familiar siempre fue importante para mí. Mi padre me dejó estas tierras, 50 hectáreas fértiles que han producido aceitunas, trigo y maíz durante generaciones. Yo las cuidé como si fueran una extensión de mi propio cuerpo, y siempre di por sentado que mis hijos y nietos harían lo mismo. Llegaron todos juntos, en esos autos modernos que hacen tanto ruido. Primero Martín con su esposa Claudia, y sus hijos, mis nietos, Lucas de 17 años y Valentina de 15. Después mi hija Alicia, con su marido Roberto, y mi nieta menor, Sofía, de apenas 12 años. El patio se llenó de risas, de conversaciones superpuestas, de ese calor que solo da la familia. «¡Papá!», exclamó Martín abrazándome. «¡Qué rico huele ese asado!». Le di unas palmadas en la espalda, sintiendo ese orgullo que nunca se va, no importa cuánto crezcan los hijos. «Como los que hacíamos cuando eras chico», respondí, notando que había perdido más pelo desde la última vez que lo vi. Hace apenas un mes. Los saludos continuaron. Besos en la mejilla, abrazos rápidos, esas sonrisas que reconozco pero que a veces me parecen de compromiso. Desde que me quedé viudo, noto que vienen menos a visitarme. Lo entiendo. Todos tienen sus vidas, sus trabajos en la ciudad, sus preocupaciones modernas que poco tienen que ver con el campo y la tierra. Lucas, mi nieto mayor, apenas me miró cuando entró. Estaba pendiente de ese teléfono que parece una extensión de su mano. Le despeiné el cabello como cuando era chico, pero se apartó con un gesto de fastidio. «Hola, mi abuelo», murmuró sin levantar la vista. No dije nada. Hay batallas que un viejo como yo sabe que no debe pelear. Además, era un día de celebración. Serví el vino que había guardado para la ocasión, un Malbec de la bodega local que había estado añejando en mi pequeña cava durante años. Para los chicos, había preparado jugo casero de naranjas recién exprimidas de mi huerto. La comida transcurrió con esa mezcla de camaradería y tensión que caracteriza a las reuniones familiares. Hablamos de política, de fútbol, de los precios que subían como la espuma. Yo conté algunas historias de cuando era joven, esas mismas que ya he contado 100 veces, pero que para mí siguen tan frescas como si hubieran ocurrido ayer. «Abuelo, ya conocemos esa historia», interrumpió Lucas cuando relataba cómo conocía a su abuela en un baile de pueblo. «La has contado como 1000 veces. Lucas, no seas maleducado», lo regañó Claudia, su madre, pero sin demasiada convicción. «Déjalo», dije yo, con una sonrisa forzada. «Tiene razón. A veces los viejos nos repetimos». La conversación derivó hacia los planes futuros. Martín mencionó que estaban pensando en ampliar su casa en la ciudad, agregar una piscina ahora que les iba mejor económicamente. Alicia habló de un posible traslado laboral a Buenos Aires. Los escuché atentamente mientras servía más carne, más ensalada, más de todo, como si llenarles el plato pudiera llenar también ese vacío que sentía crecer entre nosotros. Fue durante el postre cuando ocurrió. Había preparado un flan casero, receta de Carmela, con ese caramelo que queda en el punto exacto entre amargo y dulce. Estaba contando cómo había tenido que espantar a un zorro que andaba merodeando por el gallinero, cuando noté que Lucas se inclinaba hacia su prima Valentina y susurraba algo. Los dos rieron por lo bajo, con esas risas adolescentes que esconden secretos. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté, más curioso que molesto. Se miraron cómplices. Valentina negó con la cabeza, pero Lucas, con esa impulsividad propia de su edad, soltó. «Le decía a Vale que eres una molestia con tus historias de viejo. Siempre lo mismo. El campo, las gallinas, la abuela. Es aburrido, abuelo. Nadie quiere oír eso».
El silencio cayó como una losa sobre la mesa. Vi cómo Martín abría la boca para regañar a su hijo, cómo Claudia enrojecía de vergüenza, cómo Alicia bajaba la mirada. Pero lo que más me dolió fue ver que, en el fondo, parecían estar de acuerdo con Lucas. Quizás no con su brusquedad, pero sí con el sentimiento. Antonio, no le hagas caso, intervino Roberto, mi yerno, siempre el diplomático. Los chicos de hoy no saben valorar las historias familiares. Asentí lentamente, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No era solo el comentario cruel de mi nieto, era darme cuenta de que, para mi familia, yo me había convertido en una reliquia, en un viejo que cuenta historias aburridas, en una molestia. No importa, dije, levantándome para traer más flan. Los jóvenes tienen razón en buscar su propio camino, pero mientras servía el postre con manos temblorosas, mi mente ya estaba trabajando. Estas tierras que tanto amé, que cuidé durante décadas, que siempre pensé serían el legado para mis hijos y nietos, ¿realmente las valorarían cuando yo ya no estuviera? ¿O solo verían en ellas metros cuadrados para vender al mejor postor? La fiesta terminó temprano. Las despedidas fueron incómodas, con promesas vagas de volver pronto a visitarme. Lucas ni siquiera me miró a los ojos cuando se fue, demasiado ocupado escribiendo mensajes en su teléfono. Martín me abrazó con fuerza, como compensando la actitud de su hijo. Perdónalo, papá. Está en esa edad difícil. No hay nada que perdonar. Respondí, dándome cuenta de que era cierto. No había enojo en mí, solo una profunda tristeza y una nueva claridad. Esa noche, sentado solo en el porche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de mi pequeñez, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Mi legado no sería tierra para quienes no la valoran, sino algo más duradero, más significativo, algo que realmente importara. El lunes siguiente amaneció con ese frío húmedo que se te mete en los huesos, aunque el calendario diga que estamos en verano. Me levanté al alba, como siempre lo he hecho desde que tengo uso de razón. Es una costumbre que ni los años ni la soledad han podido quitarme. Preparé mate amargo, como le gustaba a mi padre, y observé por la ventana cómo el sol comenzaba a dorar los campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mis campos, mi vida entera tallada en surcos y semillas. Después del desayuno, me vestí con mi mejor camisa, la que Carmela me regaló en nuestro último aniversario juntos. Una camisa celeste con pequeños bordados en el cuello que ella misma cosió. Me miré al espejo y vi a un hombre envejecido, con arrugas profundas como los surcos de mis tierras, pero con ojos que todavía brillaban con determinación. Había pasado la noche pensando, revolviendo recuerdos, considerando opciones. La palabra molestia seguía resonando en mi cabeza como el eco en las montañas. Tomé el autobús hasta el pueblo. Podría haber usado la camioneta vieja que guardo en el galpón, pero últimamente la vista no me acompaña para manejar distancias largas. El pueblo había cambiado poco en los últimos años. La plaza central con sus jacarandás, la iglesia de San Cayetano donde bauticé a mis hijos, y el edificio municipal con su reloj, que siempre va 5 minutos atrasado. Sin embargo, ahora había más negocios de telefonía celular que almacenes, y los jóvenes vestían como en las revistas de Buenos Aires. Mi primera parada fue el estudio del abogado Ramírez, un hombre de mi edad con quien compartí aulas en la escuela primaria. Fernando Ramírez siempre fue el inteligente del grupo, el que leía libros mientras nosotros perseguíamos pelotas. Ahora era el abogado más respetado del pueblo, y necesitaba su consejo. «Antonio», exclamó al verme entrar a su despacho. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?» Le estreché la mano con firmeza. «Necesito hacer cambios en mi testamento, Fernando». Sus cejas se arquearon con sorpresa, pero me invitó a sentarme. Le expliqué mi decisión. Quería donar mis tierras al Hogar San Francisco, un orfanato en las afueras del pueblo que acogía a niños abandonados y que siempre luchaba por mantenerse a flote económicamente. Conocía el lugar porque Carmela había sido voluntaria allí durante años, leyéndoles cuentos a los niños y enseñándoles a coser. Siempre decía que esos chicos tenían hambre de cariño, más que de comida. «¿Estás seguro, Antonio?», preguntó Fernando con cautela. «Son 50 hectáreas de tierra fértil. Una fortuna. Más seguro que nunca», respondí sin titubear. «Quiero que esas tierras alimenten a quienes realmente lo necesitan».
a niños que sabrán valorar cada grano que produzcan. ¿Y tus hijos? ¿Martín y Alicia? ¿Qué dirán? Me encogí de hombros, sintiendo un nudo en la garganta que disimulé con una tos. Tienen sus vidas en la ciudad, buenos trabajos, buenos sueldos. Nunca han mostrado interés real por la tierra, solo por lo que podrían obtener vendiéndola. Fernando me miró largamente, como evaluando mi cordura. Finalmente asintió y comenzó a redactar los documentos necesarios. Le pedí que dejara una pequeña parcela y la casa para mí mientras viviera, y que el resto pasara inmediatamente al orfanato para que pudieran comenzar a trabajarla. También establecimos que yo mismo supervisaría la transición, enseñando a los encargados del hogar cómo administrar los cultivos. Esto causará revuelos, Antonio, advirtió Fernando mientras firmaba los papeles. No solo en tu familia, sino en todo el pueblo. Deja que hablen, respondí sintiendo una extraña paz interior. Ya estoy acostumbrado a ser una molestia. El siguiente paso fue visitar el Hogar San Francisco. Era un edificio antiguo que alguna vez había sido un convento, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. La hermana Teresa, una mujer menuda de unos 70 años con energía de adolescente, me recibió con sorpresa. Don Antonio, qué alegría verlo. Desde que Carmela nos dejó lo echamos de menos por aquí. Le expliqué mi plan. Al principio no me creía. Pensaba que estaba bromeando. Cuando finalmente entendió que hablaba en serio, se llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero don Antonio, es demasiado generoso. Son sus tierras, su herencia familiar, y ahora serán la herencia de estos niños, respondí con firmeza. Quiero que aprendan a cultivar, a cosechar, a respetar la tierra. Quiero que tengan un futuro más allá de estas paredes. Mientras hablábamos, algunos niños se asomaron curiosos. Eran de todas las edades, desde pequeños de 5 o 6 años hasta adolescentes a punto de emprender su camino en la vida. Sus ojos tenían esa mezcla de desconfianza y esperanza que solo tienen quienes han conocido demasiado dolor, demasiado pronto. Un niño en particular, un muchachito flaco con el pelo revuelto y ojos negros como aceitunas, me miraba fijamente. ¿Usted es el señor de las tierras?, preguntó con una voz sorprendentemente grave para su tamaño. Así es, respondí, agachándome para estar a su altura aunque mis rodillas protestaron. Me llamo Antonio. ¿Y tú? Matías, dijo, extendiendo una mano pequeña pero firme. ¿Es cierto que vamos a tener un campo? Su pregunta, tan directa, tan llena de asombro, me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Sí, Matías, y yo os enseñaré todo lo que sé sobre la tierra. La noticia corrió como fuego en un campo seco. Antes de que pudiera regresar a casa, mi teléfono viejo comenzó a sonar insistentemente. Era Martín, su voz tensa, casi irreconocible. Papá, ¿qué es eso de que vas a regalar las tierras a un orfanato? Ramírez me llamó para confirmarlo. Suspiré. Fernando siempre fue un bocazas, aunque entendía que lo hiciera por mi bien. No es regalar, Martín, es donar. Y sí, es cierto. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Has perdido la cabeza?, estalló finalmente. ¿Sabes cuánto valen esas tierras? Podrías asegurar el futuro de tus nietos. El futuro de mis nietos ya está asegurado con vuestra posición y educación, respondí, sintiendo cómo la calma me abandonaba. Estas tierras ayudarán a niños que no tienen nada, ni siquiera una familia que los llame molestia. Otro silencio, este cargado de comprensión y vergüenza. Papá, lo de Lucas, fue solo una tontería de adolescente. No puedes tomar una decisión así por un comentario estúpido. No es por el comentario, Martín, dije, caminando lentamente hacia la parada del autobús. Es por lo que el comentario me hizo ver. Ustedes tienen sus vidas en la ciudad, sus prioridades. Yo tengo las mías. Hablaremos cuando llegue, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. El viaje de regreso a casa fue largo. Miraba por la ventanilla del autobús, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de casas y negocios a campos abiertos y ganado pastando. Pensaba en mis hijos, en mis nietos, en Carmela. ¿Qué habría dicho ella? Probablemente me habría apoyado, como siempre lo hizo en vida. Siempre decía que la mayor fortuna es la que se comparte. Al llegar a casa,
Encontré el auto de Martín estacionado en la entrada. Había venido directamente desde la ciudad. Un viaje de casi 2 horas. Estaba sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Al verme, se levantó de un salto. «Papá, tenemos que hablar», dijo, y su voz sonaba más calmada, más medida, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Entramos a la casa en silencio. Preparé café, ese ritual que siempre me ha dado tiempo para pensar. Mientras las tazas humeaban entre nosotros, Martín comenzó a hablar de forma razonable, calculada. Me explicó cómo podríamos usar las tierras para beneficio de toda la familia, cómo podríamos modernizar los cultivos, quizás incluso construir casas de fin de semana para que los nietos pudieran conocer la vida rural. Lo escuché atentamente, como siempre he escuchado a mis hijos. Cuando terminó, le dije simplemente, «La decisión está tomada, Martín. Los papeles están firmados». Su rostro se transformó. La máscara de razonabilidad se quebró, dejando ver la ira, la decepción, la incredulidad. «No puedes hacer esto. Son tierras familiares. Han estado con nosotros por generaciones, y se irán de la familia porque la familia ya no las valora», respondí, sintiendo cada palabra como una piedra en mi corazón. «Prefiero que alimenten a quienes realmente las necesitan». Martín se levantó derribando la taza que cayó al suelo haciéndose pedazos. El café se extendió como una mancha oscura sobre las baldosas viejas. «Te arrepentirás de esto», dijo, caminando hacia la puerta. «Y cuando lo hagas, será demasiado tarde». Lo vi partir, el polvo levantándose tras su auto mientras aceleraba por el camino de tierra. Me quedé solo, recogiendo los fragmentos de la taza rota, pensando que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser las mismas. Esa noche, sentado en el porche bajo un cielo cuajado de estrellas, escribí una carta larga a cada uno de mis nietos. Les expliqué mi decisión, les hablé de la tierra, de lo que significaba para mí, de cómo esperaba que algún día entendieran que el verdadero legado no está en posesiones, sino en valores. Les pedí que visitaran el orfanato algún día, que conocieran a los niños que ahora serían los guardianes de nuestra tierra familiar. Dormí profundamente esa noche, con una paz que no había sentido en años. La palabra molestia ya no resonaba en mi cabeza. En su lugar, escuchaba la voz esperanzada de Matías. «¿Es cierto que vamos a tener un campo?». La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que cubría los campos como un manto fantasmal. Me desperté antes del alba, como siempre, pero esta vez con un peso menos sobre los hombros. Encendí el brasero viejo y puse agua para el mate mientras observaba cómo el horizonte se teñía lentamente de rosa y naranja, disipando la niebla. Los gallos cantaron a lo lejos, anunciando un nuevo día que, para mí, tenía un sabor distinto. Era el primer día del resto de mi vida, el primer día de mi nuevo propósito. Alicia llegó cuando el sol ya estaba alto. No me sorprendió verla. Sabía que Martín la habría llamado inmediatamente. Mi hija siempre fue la diplomática de la familia, la que sabía encontrar el punto medio en cualquier discusión. Bajó de su auto con esa elegancia natural que heredó de su madre, vestida como para la oficina aunque era sábado. Nos abrazamos largamente en el porche. «Papá», dijo finalmente, separándose para mirarme a los ojos. «¿Qué está pasando?». Martín me llamó anoche hecho una furia. La invité a pasar y le serví un café. A diferencia de su hermano, Alicia siempre ha sabido escuchar antes de hablar. Le expliqué mi decisión con calma, sin mencionar el incidente con Lucas. No quería que esto se convirtiera en una caza de brujas contra mi nieto. Le hablé del orfanato, de los niños, de cómo podrían beneficiarse de las tierras, de cómo yo podría enseñarles todo lo que sé antes de que sea demasiado tarde. Pero papá, intervino cuando terminé. «¿Por qué ahora? ¿Por qué tan repentinamente?». Suspiré, mirando por la ventana hacia los campos que pronto ya no serían míos, porque me di cuenta de que estaba aferrándome a un sueño que ya no existe. Yo quería que estas tierras siguieran en la familia, que mis nietos aprendieran a amarlas como yo las amo. Pero ustedes tienen otras vidas, otros intereses, y está bien así. Los tiempos cambian. Alicia me tomó la mano por encima de la mesa. Sus dedos, suaves por las cremas caras que usa, contrastaban con los míos, callosos y marcados por décadas de trabajo duro.
Podríamos haber hablado antes, buscar alternativas. Ya no hay alternativas, hija. Los papeles están firmados, pero he dejado la casa y una parcela pequeña para mí mientras viva. Después, también pasarán al orfanato. Vi la tristeza en sus ojos, pero también algo más. Comprensión. Alicia siempre fue la que mejor me entendió. Martín está furioso, dijo finalmente. Dice que vas a destruir el patrimonio familiar, que es una locura. Martín está enojado porque ve dinero donde yo veo historia. Respondí, y tiene derecho a estarlo, pero esta decisión es mía, y está tomada. Pasamos el resto de la mañana hablando de otras cosas. Su trabajo, mi salud, recuerdos de cuando ella era pequeña y corría por estos mismos campos persiguiendo mariposas. No mencionamos más el tema de la donación, como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito de respeto mutuo. Antes de irse, me abrazó con fuerza. Te quiero, papá, aunque a veces no entienda tus decisiones. Y yo a ti, mi niña, siempre. La semana siguiente fue un torbellino de actividades. Fernando Ramírez vino con más papeles para firmar, y juntos visitamos el Hogar San Francisco para concretar los detalles de la donación. La hermana Teresa había organizado una pequeña ceremonia con los niños, quienes me recibieron con un cartel enorme que decía, «Gracias, don Antonio», pintado con manos pequeñas de todos los colores. Matías, el chico de ojos negros, se mantuvo cerca de mí todo el tiempo, haciendo preguntas sobre el campo, sobre los cultivos, sobre los animales. «¿Cuándo podemos ir a ver las tierras?», preguntó con esa mezcla de impaciencia y entusiasmo que solo tienen los niños. «Pronto», prometí revolviendo su pelo rebelde. Muy pronto. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Algunos vecinos me miraban con curiosidad, otros con admiración, unos pocos con desaprobación. Don Esteban, el dueño del almacén donde compro desde hace décadas, me dijo mientras pesaba azúcar, «Es lo más generoso que he oído en años, Antonio. Carmela estaría orgullosa». Su comentario me llenó los ojos de lágrimas que disimulé fingiendo buscar monedas en mi bolsillo. Sí, Carmela estaría orgullosa. Ella siempre decía que al final de la vida, lo único que importa es el bien que hicimos a otros. Martín no volvió a llamar ni a visitarme en esas semanas. Alicia me mantenía informado. Su hermano seguía enfadado. Hablaba de impugnar la donación, de alegar que yo no estaba en mis cabales. Lucas, mi nieto, aparentemente estaba avergonzado cuando supo la verdadera razón de mi decisión, aunque seguía sin entender por qué hacía tanto drama por un comentario tonto. Un mes después de mi decisión, organicé la primera visita de los niños del orfanato a las tierras. Vinieron en un autobús destartalado que la hermana Teresa consiguió prestado. Eran unos 20 niños de diversas edades, desde pequeños de 5 años hasta adolescentes de 15 o 16. Sus rostros se iluminaron cuando vieron la extensión de los campos, los tractores, los animales. Les mostré todo, los cultivos de trigo que ondulaban como un mar dorado bajo el viento, los olivos centenarios que mi abuelo había plantado, el pequeño arroyo que atraviesa la propiedad y que nunca se seca, ni siquiera en las peores sequías. Les enseñé a distinguir las distintas variedades de aceitunas, a reconocer cuando el trigo está listo para ser cosechado, a identificar las hierbas silvestres comestibles que crecen en los bordes del camino. Matías no se separó de mí en toda la visita. Sus preguntas eran incisivas, inteligentes. Tenía 12 años, pero hablaba y razonaba como alguien mucho mayor. Me contó que había llegado al orfanato a los 6 años, después de que su madre muriera y su padre desapareciera. No tenía más familia conocida. Yo tampoco tenía tierra antes, me dijo mientras observábamos el atardecer desde la colina más alta de la propiedad. Ni siquiera sabía que la tierra podía ser de alguien. Su comentario me hizo reflexionar sobre cuánto damos por sentado los que hemos tenido suerte en la vida. Para mí, la tierra siempre fue una constante, un legado, una responsabilidad. Para Matías y los otros niños, era un milagro inesperado, una posibilidad que nunca habían contemplado. La tierra nunca es realmente de nadie, le respondí, señalando el horizonte donde el sol se hundía en una explosión de rojos y naranjas. Nosotros solo somos sus guardianes por un tiempo. Luego le toca a otros cuidarla. Me miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría y todo el dolor del mundo. Yo la cuidaré bien, prometió con una seriedad que me conmovió. Cuando sea mayor,
La cuidaré como usted. Fue en ese momento, con la mano pequeña pero firme de Matías en la mía, y el sol poniente dorando los campos que pronto serían suyos, cuando supe sin ninguna duda que había tomado la decisión correcta. La visita terminó con una merienda improvisada en el patio de mi casa. La hermana Teresa había traído tortas caseras, y yo preparé chocolate caliente para todos. Los niños corrían, jugaban, reían. Por primera vez en años, mi vieja casa se llenó de vida y alegría. El contraste con la tensa reunión familiar del cumpleaños de Martín no podía ser más marcado. Cuando estaban a punto de irse, escuché el ruido inconfundible de un auto acercándose por el camino de tierra. Era el vehículo de Alicia. Mi corazón dio un vuelco cuando vi que no venía sola. Martín estaba en el asiento del copiloto, y en el asiento trasero distinguí las siluetas de mis 3 nietos. Los niños del orfanato observaron con curiosidad a los recién llegados. La hermana Teresa, siempre intuitiva, organizó rápidamente la partida, agradeciendo la visita y prometiendo volver pronto. En minutos, el autobús se alejaba, dejándome solo frente a mi familia. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Fue Lucas quien dio el primer paso, avanzando hacia mí con la cabeza gacha, los hombros hundidos. «Abuelo», dijo, con una voz que oscilaba entre la niñez y la adultez. «Lo siento, no sabía, no pensé que, no pude evitar que mi corazón se ablandara. A pesar de todo, seguía siendo mi nieto, mi sangre». «Está bien, Lucas», respondí, poniendo una mano sobre su hombro. Las palabras a veces tienen consecuencias que no imaginamos. Martín avanzó también, con ese orgullo terco tan suyo luchando visiblemente contra la emoción. «Papá, venimos a hablar, a entender. Alicia nos contó todo y...» «Pasen», interrumpí señalando la casa. «El chocolate aún está caliente». Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, esa misma mesa donde tantas cenas familiares habíamos compartido a lo largo de los años. Les serví chocolate a los chicos, café a los adultos. Durante unos minutos, solo se escuchó el tintineo de las cucharas contra las tazas. «Conocimos a los niños del orfanato en el camino», dijo finalmente Alicia, rompiendo el silencio. «Parecían muy felices». «Lo son», respondí. «Tienen poco, pero saben valorar lo que se les da». Martín dejó su taza sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario. «Papá, entiendo que estés dolido por lo que dijo Lucas. Entiendo que quieras enseñarnos una lección, pero donar todo es excesivo. Podríamos llegar a un acuerdo, quizás donar una parte, mantener otra para la familia». Negué con la cabeza. «No es una lección, Martín, es una decisión, la más importante que he tomado desde que me casé con tu madre. Y no se trata solo de lo que dijo Lucas, se trata de lo que vi ese día, una familia que ya no conecta con la tierra, con su historia. Ustedes tienen sus vidas en la ciudad, sus carreras, sus prioridades, y está bien así, pero estas tierras necesitan manos que las amen, que las trabajen con pasión. Podríamos aprender», intervino Valentina, mi nieta, sorprendiéndome. Yo siempre he querido saber más sobre el campo, abuelo, pero nunca supe cómo preguntarte». La miré con nuevos ojos. Valentina siempre fue la callada, la que parecía perdida en sus pensamientos. «Nunca imaginé que tuviera interés en la tierra. Nunca es tarde para aprender», dije con suavidad, «y siempre serán bienvenidos aquí. Pero mi decisión está tomada. Las tierras irán al orfanato». El silencio volvió a caer sobre nosotros. Podía ver la lucha interna en el rostro de Martín, la rabia, la incomprensión, pero también un destello de respeto reluctante. «¿Y si trabajamos con ellos?», sugirió de pronto Sofía, mi nieta menor, con esa voz suave pero decidida que me recordaba tanto a Carmela. «Con los niños del orfanato, digo, podríamos venir los fines de semana, ayudar con los cultivos, aprender juntos». Su propuesta cayó como una semilla en tierra fértil. Vi cómo los rostros de todos cambiaban, considerando la posibilidad. «Sería un buen compromiso», añadió Alicia, siempre la mediadora. «La tierra pasaría al orfanato como has decidido, pero seguiríamos vinculados a ella como familia». Miré a cada uno de ellos. Martín, con su ceño fruncido pero ya no de ira sino de consideración. Alicia, con esa sonrisa esperanzada. Lucas, cabizbajo pero atento. Valentina, súbitamente animada ante la posibilidad de aprender sobre el campo.
Y la pequeña Sofía, orgullosa de su idea, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente éramos una familia. Me parece una idea excelente, dije finalmente. La tierra necesita muchas manos, y los niños necesitan guía. Podríamos crear algo hermoso juntos. Esa noche, cuando mi familia se marchó con la promesa de volver el siguiente fin de semana, me senté en el porche bajo las estrellas. El aire olía a tierra húmeda y a posibilidades. Pensé en Carmela, en lo que diría de todo esto. Casi podía escuchar su risa, sentir su mano sobre la mía. Has hecho lo correcto, Antonio. Parecía susurrarme el viento. Has convertido el dolor en algo bueno. Me fui a dormir con el corazón más ligero de lo que había estado en años, sabiendo que mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. El otoño llegó con su paleta de ocres y amarillos, pintando los campos con colores cálidos que contrastaban con el azul cada vez más pálido del cielo. Habían pasado 3 meses desde mi decisión de donar las tierras, y el mundo a mi alrededor había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. El Hogar San Francisco ahora era oficialmente el propietario de la mayor parte de mis tierras. La hermana Teresa había contratado a 2 agrónomos jóvenes para supervisar los cultivos, siguiendo mis consejos. Yo me había reservado el derecho de ser consultor vitalicio, un título que me llenaba de orgullo. 3 veces por semana, un autobús traía a grupos de niños del orfanato para aprender sobre la tierra, sobre los cultivos, sobre los animales. Verlos correr por los campos que tanto amaba, haciendo preguntas, absorbiendo conocimientos, me rejuvenecía. Matías se había convertido en mi sombra. A sus 12 años, tenía una curiosidad insaciable y unas manos hábiles que parecían nacidas para trabajar la tierra. Me recordaba a mí mismo a su edad, siempre siguiendo a mi padre, siempre queriendo saber más. Le enseñé a reconocer cuando las aceitunas están en su punto justo para ser recogidas, a distinguir por el sonido si un motor está funcionando correctamente, a predecir el tiempo observando las nubes y el comportamiento de los animales. Don Antonio, me dijo un día mientras reparábamos juntos una cerca, ¿cree que algún día yo podría ser como usted? ¿Tener mi propia tierra? Lo miré, sorprendido por la profundidad de su pregunta. Matías, tú ya tienes tu propia tierra, respondí, señalando los campos que se extendían ante nosotros. Todos ustedes la tienen, y serás mejor que yo, porque tendrás más tiempo para aprender, para crecer con ella. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Voy a cuidarla muy bien, prometió con esa seriedad tan suya, para que cuando vengan sus nietos, vean que hicimos un buen trabajo. Su mención a mis nietos me recordó el otro gran cambio en mi vida. Mi familia, fieles a su promesa, venían casi todos los fines de semana. Al principio fue incómodo, especialmente para Martín, que seguía luchando con su orgullo herido, pero poco a poco, algo hermoso comenzó a suceder. Valentina, mi nieta de 15 años, descubrió una pasión por la botánica que nadie sospechaba. Pasaba horas conmigo en el huerto, aprendiendo sobre plantas medicinales, sobre cómo germinar semillas, sobre los ciclos de la luna y su influencia en los cultivos. Tenía un cuaderno donde anotaba todo meticulosamente, con dibujos precisos de cada planta. Abuelo, me confesó un día, creo que quiero estudiar agronomía cuando termine el colegio. Su anuncio me llenó de una alegría indescriptible. La semilla que había plantado estaba germinando de formas inesperadas. Lucas, mi nieto mayor, el mismo que me había llamado molestia, encontró su lugar enseñando informática a los niños del orfanato. Había configurado un pequeño laboratorio de computadoras donadas en una de las dependencias de la casa, y allí enseñaba lo básico a niños que nunca habían tocado un teclado. Era paciente, amable, y por primera vez lo vi verdaderamente orgulloso de algo que hacía. Sofía, la más pequeña, se hizo amiga inseparable de una niña del orfanato llamada Lucía. Juntas habían creado un club de exploradoras, que documentaba cada rincón de la propiedad, cada animal, cada planta. Las veía correr por los campos con sus mochilas llenas de tesoros, piedras especiales, plumas de pájaros, flores prensadas. Incluso Martín, mi terco hijo mayor, fue ablandándose con el tiempo. Al principio venía por obligación, manteniendo las distancias, observando todo con escepticismo. Pero un día lo sorprendí enseñando a un grupo de niños a reparar el motor de un tractor viejo,
con esa misma pasión que yo le había transmitido cuando era pequeño y que creía olvidada. «Tienes buena mano con los chicos», le comenté cuando los niños se fueron. Se encogió de hombros, pero vi un destello de satisfacción en sus ojos. «Supongo que lo heredé de ti», respondió, y fue como si un muro invisible comenzara a derrumbarse entre nosotros. Un sábado de mayo, cuando el frío comenzaba a apretar, organizamos una gran comida campestre. El patio de mi casa se llenó de mesas largas donde se mezclaban niños del orfanato y mi familia. La hermana Teresa trajo enormes ollas de guiso, Alicia preparó empanadas, y yo asé cordero a la estaca como en los viejos tiempos. Era una imagen que nunca hubiera imaginado unos meses atrás. Todos juntos, compartiendo, riendo, después de la comida, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban en pequeños grupos. Martín se acercó con una botella de vino y 2 vasos. Nos sentamos en el porche, observando el atardecer que teñía los campos de rojo y dorado. «Papá», dijo después de un largo silencio, «tengo que reconocer que me equivoqué. Cuando decidiste donar las tierras, pensé que era un error, una locura, pero ahora veo lo que has creado aquí. Es mucho más valioso que cualquier herencia material». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas que no intenté ocultar. Le puse una mano en el hombro, incapaz de hablar por un momento. «La verdadera herencia nunca fue la tierra, Martín», dije finalmente. «Fueron los valores, el amor por lo que hacemos, el respeto por lo que nos rodea. Eso es lo que siempre quise dejarles». Brindamos en silencio, las palabras innecesarias entre nosotros. Observamos cómo Lucas y un grupo de niños del orfanato jugaban al fútbol en el campo que se extendía frente a la casa. Cómo Valentina enseñaba a otros a reconocer hierbas aromáticas, cómo Sofía y Lucía corrían persiguiendo al perro del orfanato. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, me senté en mi vieja mecedora junto a la ventana. La luna llena iluminaba los campos con una luz plateada que los hacía parecer de otro mundo. Pensé en Carmela, en cómo le habría encantado ver todo esto. Pensé en mi padre, que me había enseñado a amar esta tierra. Pensé en Matías, en Valentina, en todos los niños que ahora formaban parte de este lugar. Mi nieto me llamó Molestia, recordé con una sonrisa irónica. Esas palabras que tanto me habían dolido habían sido el catalizador de algo hermoso, de una transformación que había traído vida nueva a estas tierras viejas, a esta familia fracturada, a este corazón cansado. La palabra molestia ya no resonaba con dolor en mi cabeza. Se había transformado en algo diferente, en el primer paso de un camino que nos había llevado a todos a un lugar mejor. A veces, no pensé, necesitamos que algo nos sacuda, que nos despierte, que nos haga ver con claridad lo que realmente importa. Me fui a dormir con la certeza de que, cuando llegara mi hora de reunirme con Carmela, podría hacerlo en paz, sabiendo que dejaba tras de mí no solo tierras bien cuidadas, sino corazones transformados. Y esa, sin duda, era la mejor herencia que podía soñar. El invierno ese año llegó con una fuerza inusual. Las heladas cubrieron los campos como si alguien hubiera extendido un manto de cristal sobre ellos. Y las mañanas amanecían con esa quietud especial que solo trae el frío intenso. Yo cumplí 64 años en junio, una fecha que antes pasaba casi desapercibida, pero que este año se convirtió en una celebración sorpresa, organizada conjuntamente por mi familia y los niños del orfanato. Ese día desperté como siempre al alba. Encendí el brasero para calentar la casa y me preparé para mi rutina habitual. El timbre sonó cuando apenas había terminado mi primer mate. Al abrir la puerta, me encontré con un coro de voces cantando el «Feliz cumpleaños», en una mezcla de tonos desafinados pero llenos de cariño. Allí estaban todos: Martín y su familia, Alicia y la suya, la hermana Teresa con un grupo de niños del orfanato, y Matías al frente, sosteniendo un pastel casero decorado con torpeza pero con evidente amor. «Feliz cumpleaños, don Antonio», exclamó, con esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Lo hicimos nosotros». No pude evitar que las lágrimas acudieran a mis ojos mientras los invitaba a pasar. La casa, normalmente silenciosa, se llenó de risas, conversaciones y el caos alegre que trae la presencia de niños. Desayunamos todos juntos, apretados alrededor de la mesa de la cocina y en sillas improvisadas en el salón. El pastel,
Aunque algo deforme, estaba delicioso. Hace un año, comentó Martín mientras me servía una taza de café, no habríamos imaginado estar celebrando así. Su observación me hizo reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Un año atrás, mis cumpleaños eran días casi como cualquier otro, quizás con una llamada telefónica de mis hijos y alguna visita esporádica. Ahora estaba rodeado de vida, de afecto, de un sentido de comunidad que creía perdido. La fiesta continuó durante todo el día. Hicimos un asado enorme en el patio, a pesar del frío, y Lucas organizó juegos para los más pequeños. Valentina y Matías se encargaron de mostrar a todos los avances en el huerto de invierno que habían construido siguiendo mis instrucciones. Lechugas, espinacas y remolachas crecían protegidas bajo plásticos que mantenían el calor. Al atardecer, cuando los niños del orfanato tuvieron que regresar, Matías se quedó rezagado. Lo vi dudar, como si quisiera decirme algo pero no encontrara las palabras. «¿Qué pasa, muchacho?», le pregunté agachándome a su altura a pesar de la protesta de mis rodillas. Sacó de su bolsillo un paquete pequeño envuelto en papel de periódico. «Es para usted», dijo extendiéndolo con manos temblorosas. Lo hice yo. Desenvolví el regalo con cuidado. Era una pequeña figura tallada en madera, un hombre mayor, con sombrero y bastón, rodeado de lo que parecían ser plantas y pequeñas figuras humanas. «Es usted», explicó, señalando la figura central. «Y somos nosotros, los niños, en el campo». La tosquedad de la talla no podía ocultar el amor y el tiempo invertidos en ella. Cada detalle, aunque imperfecto, estaba cuidadosamente trabajado. Era evidente que Matías había pasado muchas horas en este regalo. «Es el mejor regalo que me han hecho nunca», le dije, y era absolutamente cierto. Me abrazó con fuerza, con ese abandono total que solo tienen los niños, y luego corrió a unirse a los demás en el autobús. Lo vi partir, sosteniendo la pequeña figura entre mis manos, sintiendo una calidez que ningún brasero podría igualar. Cuando solo quedó mi familia inmediata, nos reunimos en el salón. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Martín sirvió vino para los adultos y chocolate caliente para los más jóvenes. Había un ambiente de complicidad, de intimidad familiar que hace mucho no sentíamos. «Papá», dijo Alicia después de un rato, «hemos estado hablando entre nosotros sobre el futuro». Me enderecé en mi sillón, repentinamente alerta. Aunque nuestra relación había mejorado enormemente, parte de mí todavía temía que quisieran revertir mi decisión sobre las tierras. «¿Y bien?», pregunté intentando mantener un tono neutro. «Queremos comprometernos formalmente con el proyecto del orfanato», continuó, «no solo como visitantes de fin de semana, sino de manera más estructurada». Martín tomó la palabra. «He hablado con mi empresa. Puedo reducir mi jornada laboral a 4 días y dedicar uno completo a venir aquí, a trabajar con los chicos, a enseñarles mecánica, a ayudar con los tractores y la maquinaria. Y yo», añadió Alicia, «he contactado con varios colegas de la universidad. Podríamos organizar visitas educativas, traer a estudiantes de agronomía, crear un programa de prácticas». Los miré asombrado. Nunca imaginé que se involucrarían a este nivel. «¿Y qué hay de la distancia?», pregunté. «Son 2 horas de viaje desde la ciudad». Martín y Alicia intercambiaron una mirada cómplice. «Estamos pensando en arreglar la casa vieja del capataz», dijo Martín, «convertirla en una especie de segunda residencia para la familia. Así podríamos pasar más tiempo aquí, especialmente durante las vacaciones escolares. Y los fines de semana», añadió Claudia, su esposa, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Los niños están entusiasmados con la idea». Miré a mis nietos, que asintieron con energía. Incluso Lucas, que alguna vez me llamó Smolestia, parecía genuinamente ilusionado con el proyecto. «He pensado que podría crear una página web para el orfanato», dijo. «Ya sabes, para contar lo que hacemos aquí, buscar donaciones, voluntarios. Y yo quiero seguir aprendiendo sobre las plantas», intervino Valentina. «Abuelo, he estado investigando sobre cultivos orgánicos, sobre métodos sostenibles. Hay tanto que podríamos implementar aquí». Sofía, la más pequeña, se acercó y se sentó en el brazo de mi sillón. «Y cuando crezca», dijo con esa certeza absoluta que solo tienen los niños,
Voy a ser veterinaria y cuidaré de todos los animales de la granja. Me quedé sin palabras. Lo que había comenzado como una decisión nacida del dolor y la decepción, se había transformado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Un proyecto familiar, un legado real, vivo, que iba mucho más allá de la simple posesión de la tierra. Estoy orgulloso de todos ustedes, dije finalmente, la voz quebrada por la emoción. Más de lo que puedo expresar. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, salí al porche a pesar del frío. Las estrellas brillaban con esa intensidad especial que solo tienen en las noches de invierno, y la luna iluminaba los campos con su luz plateada. Pensé en el camino recorrido, en cómo unas palabras hirientes habían desencadenado una serie de eventos que ahora, mirando hacia atrás, parecían casi predestinados. Carmela, pensé, mirando al cielo como si pudiera verme. Tenías razón, todo sucede por una razón. El tiempo pasó, las estaciones se sucedieron, la primavera trajo nuevas siembras, el verano nuevas cosechas, la casa del capataz fue renovada y se convirtió en un segundo hogar para mis hijos y nietos. Martín cumplió su promesa y venía fielmente cada viernes para trabajar con los niños del orfanato. Alicia organizó un programa de visitas educativas que trajo a estudiantes universitarios que aportaron ideas frescas y entusiasmo juvenil. El huerto creció bajo la supervisión de Valentina, que implementó técnicas orgánicas y sostenibles. Lucas creó no solo una página web para el orfanato, sino también un sistema informático para gestionar los cultivos, las rotaciones, los tiempos de siembra y cosecha. Sofía y su amiga Lucía formaron un pequeño club de cuidado animal que se encargaba de los animales de la granja, con una dedicación conmovedora. ¿Y Matías? Matías floreció como esas plantas fuertes que crecen en terreno difícil. A sus 13 años, ya conocía cada rincón de la propiedad, cada variedad de cultivo, cada secreto de la tierra. Me seguía a todas partes, absorbiendo conocimientos, haciendo preguntas, proponiendo ideas. Era como verme a mí mismo de joven, con esa misma pasión, esa misma conexión con la tierra. Una tarde de otoño, casi 2 años después de mi decisión de donar las tierras, estábamos Matías y yo en lo alto de la colina, observando cómo los trabajadores y los niños más grandes recogían aceitunas. El paisaje era un mosaico de verdes y dorados, con el pueblo a lo lejos y las montañas como telón de fondo. Don Antonio, dijo de pronto, con esa voz que comenzaba a cambiar hacia la adultez, ¿alguna vez se arrepintió? ¿De qué, muchacho? De donarnos las tierras, de no dejárselas a su familia. Medité la respuesta, aunque en el fondo sabía la verdad desde hace tiempo. No, Matías, nunca me arrepentí. ¿Sabes por qué? Porque no perdí nada. Al contrario, gané mucho más de lo que tenía. Recuperé a mi familia, gané una familia nueva con ustedes, y sobre todo, encontré un propósito para mis últimos años. Matías asintió, pensativo. Cuando me contaron lo que pasó, lo del cumpleaños y lo que dijo su nieto, pensé que usted estaba enojado, que lo hacía por venganza. Sonreí recordando aquellos días turbulentos. Quizás al principio había algo de eso, admití. El orgullo herido, la sensación de no ser valorado, pero luego entendí que todo sucedió como debía suceder. Esas palabras dolorosas fueron como arar la tierra. Rompen, duelen, pero preparan el terreno para algo nuevo. ¿Entonces está contento con cómo salieron las cosas? Miré a mi alrededor, los campos bien cuidados, los niños trabajando con alegría, mi familia integrada en un proyecto que iba más allá de la simple posesión de la tierra. A lo lejos, vi a Lucas enseñando a un grupo de niños a usar una tableta para registrar la cosecha. Valentina estaba en el huerto con otro grupo, mostrándoles cómo seleccionar las mejores semillas para guardar. Sofía y Lucía alimentaban a las gallinas con esa dedicación tan suya. Más que contento, Matías, respondí, poniendo una mano en su hombro. Estoy en paz y agradecido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Pronto sería hora de volver a casa, donde mi familia y los niños del orfanato se reunirían para cenar juntos, como cada viernes. Habría risas, conversaciones, planes para el fin de semana, para el futuro. ¿Sabe qué, don Antonio?, dijo Matías mientras comenzábamos a descender la colina. Creo que su nieto le hizo un favor llamándolo molestia.
No pude evitar reír a carcajadas. El chico tenía razón, por supuesto. A veces, las palabras que más nos hieren son las que nos empujan a hacer los cambios más importantes. Tienes toda la razón, muchacho, respondí, pasando un brazo por sus hombros. A veces, lo que parece una maldición resulta ser una bendición disfrazada. Caminamos juntos hacia la casa, donde las luces ya comenzaban a encenderse contra la creciente oscuridad. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra, de las plantas, de la vida misma, y supe, con una certeza absoluta, que este era exactamente el lugar donde debía estar, y que todos los caminos, incluso los más dolorosos, me habían conducido exactamente a donde necesitaba ir. 5 años después, el sol de diciembre calienta la tierra con esa intensidad propia del verano que comienza. Desde mi mecedora en el porche, observo los campos que se extienden ante mí como una alfombra dorada. 69 años tengo ya, y aunque las manos me tiemblan más que antes y las rodillas protestan cada mañana, sigo levantándome con el alba para contemplar este milagro diario, que es la tierra despertando. El Hogar San Francisco de las Tierras Mendoza, así lo bautizaron hace 3 años, es ahora un modelo que vienen a visitar desde otras provincias. Lo que comenzó como una simple donación de tierras se ha convertido en un proyecto integrado que combina producción agrícola sostenible, educación práctica y rehabilitación emocional para niños que han perdido demasiado pronto. La casa del capataz, que mis hijos renovaron, es ahora un pequeño centro de operaciones donde Martín ha instalado su oficina. Dejó su trabajo en la ciudad hace 2 años para dedicarse completamente al proyecto. La mejor decisión de mi vida, me confesó una noche mientras compartíamos un vino bajo las estrellas. Alicia sigue viniendo cada semana, coordinando el programa educativo que ha crecido hasta incluir pasantías universitarias, talleres de agricultura sostenible y un pequeño laboratorio de investigación. Mis nietos, aquellos adolescentes distantes de hace 5 años, son ahora jóvenes adultos profundamente comprometidos con esta tierra. Lucas, que me llamó molestia, aquel día fatídico, estudia ingeniería agrónoma y ha implementado sistemas de riego por goteo que han aumentado nuestra producción un 30%, usando menos agua. Valentina está por graduarse en botánica y ha desarrollado un banco de semillas nativas que preserva variedades en peligro de extinción. Y Sofía, mi pequeña Sofía, ahora en su primer año de veterinaria, viene cada fin de semana para cuidar de nuestros animales con esa misma devoción que mostraba de niña. Y luego está Matías. Aquel niño de ojos profundos y preguntas incisivas es ahora un joven de 17 años, alto y fuerte, con manos callosas como las mías y una comprensión de la tierra que va más allá de lo que cualquier libro podría enseñar. Vive en la casa conmigo desde hace 3 años, cuando la hermana Teresa y yo acordamos una especie de adopción informal. No necesitábamos papeles para confirmar lo que todos sabían, que este muchacho era el hijo que la vida me había regalado en mi vejez. Don Antonio, su voz me saca de mis reflexiones. Viene corriendo desde los campos, agitando un sobre en la mano. Llegó la carta. Me incorporo lentamente. La carta que esperábamos. La respuesta del Ministerio de Agricultura sobre el reconocimiento de nuestro programa de agricultura sostenible como modelo nacional. La abrimos juntos, con dedos temblorosos, y cuando leemos la aprobación, nos abrazamos riendo como niños. «Tenemos que contárselo a todos», exclama Matías, sus ojos brillantes de emoción. «Llamaré a Martín y a Alicia». Lo veo correr hacia la casa, ese cuerpo joven rebosante de energía y propósito. En momentos como este, casi puedo ver a Carmela sonriendo a mi lado, asintiendo con esa expresión suya que decía, «Te lo dije, la celebración esa noche reúne a toda nuestra extendida familia. Mis hijos y nietos, los niños y cuidadores del orfanato, vecinos y amigos del pueblo. El patio está iluminado con faroles, las mesas rebosan de comida, la música flota en el aire mezclándose con las risas. Es una fiesta improvisada pero perfecta, como las mejores cosas de la vida. En un momento de la noche, cuando la comida ha sido servida y el vino circula generosamente, Martín se levanta y pide silencio golpeando suavemente su copa. «Quisiera hacer un brindis», dice, su voz clara en la noche cálida, «por mi padre, Antonio Mendoza,
que tuvo la sabiduría y el coraje de convertir un momento de dolor en un legado que ha transformado no solo estas tierras, sino nuestras vidas. Alicia se une a él, levantando también su copa, por papá que nos enseñó que la verdadera herencia no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, uno a uno. Mis nietos se levantan también. Lucas, ahora un hombre joven tan parecido a su padre, me mira directamente a los ojos cuando dice, por mi abuelo, a quien una vez llamé molestia, sin entender que su sabiduría era el mayor tesoro que podía dejarnos. Las lágrimas asoman a mis ojos, pero son lágrimas de alegría, de plenitud. Matías, sentado a mi lado, aprieta mi mano con fuerza. Él entiende, quizás mejor que nadie, el valor de lo que hemos construido juntos. Cuando todos me miran, esperando mis palabras, me levanto lentamente, apoyándome en el bastón que Matías talló para mí el invierno pasado. Brindo por todos ustedes, digo, mirando los rostros queridos que me rodean, por mis hijos y nietos, que tuvieron la generosidad de acompañarme en esta aventura, por los niños del hogar, que me enseñan cada día el significado de la resiliencia y la esperanza, por la hermana Teresa y su fe inquebrantable, por esta tierra que nos sustenta a todos. Y sí, brindo también por aquel momento difícil que nos trajo hasta aquí, porque aprendí que a veces las heridas son puertas hacia lugares mejores. La fiesta continúa hasta tarde. Veo a Martín conversando animadamente con la hermana Teresa sobre nuevos proyectos. Alicia baila con Roberto, tan enamorados como el primer día. Mis nietos se mezclan con los niños del orfanato en una partida improvisada de fútbol a la luz de los faroles. Matías está sentado con Valentina, escuchando atentamente mientras ella le explica algo sobre las semillas que están preservando. Cuando la noche avanza y el cansancio comienza a pesar sobre mis hombros viejos, me retiro silenciosamente al porche. Las estrellas brillan intensamente en el cielo negro, y la luna llena baña los campos con su luz plateada. Desde aquí, puedo ver toda mi vida extendida ante mí, el pasado con sus dolores y alegrías, el presente con su plenitud inesperada, el futuro que continuará más allá de mí en las manos capaces de Matías, de mis nietos, de todos estos niños que han encontrado un hogar en estas tierras. En la fiesta familiar, mi nieto me llamó molestia, pienso con una sonrisa, recordando aquel día lejano que cambió el curso de nuestras vidas. Qué extraños son los caminos del destino, qué misteriosas las formas en que el dolor puede transformarse en bendición. Una suave brisa acaricia mi rostro, trayendo el aroma de la tierra, de las plantas, de la vida misma. Cierro los ojos, sintiendo una paz profunda, completa. Gracias, susurro al viento, a la tierra, a la memoria de Carmela, a aquel nieto que sin saberlo desencadenó todo esto. Gracias por la molestia que me trajo hasta aquí, y en el silencio de la noche, casi puedo escuchar a la tierra responder, gracias a ti, por escuchar,